y pues dicen, ¿no?, que es fraude, todo el mundo habla de fraude, pero el proceso electoral tiene sus normas y se ha llevado conforme lo dicen las reglas. Entonces, como hay una fricción porque es pequeño el margen, entonces quien está en pérdida lógicamente tiene que apelar a cualquier argucia para decir, ¿no?, que ha llevado mal este proceso electoral. Se ha llevado este mismo jurado en buen romance, Tulio, usted no cree y no da fe a esta encuesta que ha publicado Datum. De ninguna manera. De ninguna manera. Esa es tu posición. Y esa posición, bueno, se respeta. Ahora, en este tema del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que hay cierta incertidumbre donde los especialistas indican que ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Por las razones que se viene dando en el marco, pues, de dar ya los resultados finales. ¿Usted está de acuerdo con esta posición o tiene otra posición? Le escuchamos. Bueno, el jurado está cumpliendo con su trabajo. Bueno, pensamos que no es una entidad firme, pero un poco débil, pero está cumpliendo con su trabajo. No es propio de nuestra transición en la democracia, ¿no? Si bien es cierto, ya venimos desde los años 80, teniendo pues elegido democráticamente nuestros presidentes, pero siempre ha estado politizado, siempre ha estado intervenido con facciones políticas. No es una entidad pues al 100% que digamos como quisiéramos tener, pero es lo que tenemos y lo que vemos. Pero hay que respetar las decisiones, están ahí, las reglas están ahí y se tienen que cumplir tal como es. Las elecciones nacen con unas reglas y terminan con las mismas reglas. Eso ya está establecido, no se puede modificar. Entonces, ahora, ¿usted cree que esta polarización, tanto con el partido Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que nos ha llevado a esta polarización entre los peruanos, ¿usted cree que esto ha permitido también de que, por lo menos en el Jurado Nacional de Elecciones, sea muy complicado para dar un resultado, como siempre nos acostumbran, luego del conteo a boca de urna y también en conteo rápido ya se sabe el ganador? ¿Usted cree que pasa esto o tiene otro concepto? Bueno, yo creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? No hay otras. Nosotros venimos experimentando procesos electorales desde los años 80 y todos siempre se han visto descontentos. Es propio del juego, de la participación. Ha habido una primera vuelta, nadie se ha dicho nada, pero en una segunda vuelta, ¡oh, qué sorpresa! ¿No? No es dable. Se tiene que terminar con las mismas reglas y el conteo como manda la norma, y proclamar al presidente o presidenta, pero se tiene que respetar. Yo siempre he dicho, todavía seguimos en una transición de democracia en el Perú. No quisiéramos tener una democracia como en otros países y más desarrollados, pero no lo es. Pero es lo mejor que tenemos, no hay otra. No podemos aplicar otras circunstancias, sino respetar lo que tenemos. Es nuestra realidad peruana. Y al respecto, lo que ha pasado precisamente donde el presidente de la República sale a cuestionar a una carta abierta por parte de los ex militares, dando cuenta que es una incitación golpista, muy aparte también uno de los grandes constitucionalistas que ha presentado una denuncia Villa Stein también, ¿no?, anulando estas elecciones, y otros creen de que va a haber, pues, como entrevisté en la mañana al doctor Tapia, dice que el artículo 31 de la Constitución Política del Perú establece que cuando hay esta situación se puede anular y llevar a otras elecciones generales. ¿Cuál sería tu posición al respecto, Tulio? Tenemos en la misma Constitución una parte que está dedicado al Jurado Nacional de Elecciones, que es específicamente el cual se debe ver si hablamos de la Constitución, y eso es el artículo 181, que es claro, ¿no? Dice, estos contiendas no se revisan, tienen sus etapas, ya tienen sus reglas. Es como un partido, fue un campeonato de fútbol.
¿no? Y ya está terminando el campeonato y te van a cambiar reglas. Eso es inaudito, eso no se da en ningún sitio. El proceso electoral tiene sus normas y por lo tanto se tiene que cumplir. Nacen con esas normas del proceso electoral y tienen que terminar con esas normas. Entonces, ya buscarle otro sentido, simplemente ese es propio ya de querer patear el tablero, ¿no? Como ahí están buscando un golpe de Estado, como si fuera que el profesor de repente va a hacer quedarse eternamente en el poder. Si estamos en un proceso democrático, se tiene que hacer nuevamente cada 5 años. Y el pueblo tampoco le va a aceptar eso a quien sea, ¿no? Eso se tiene que respetar realmente, lo que nos guste o no nos guste, es nuestra realidad democrática y tenemos que asumir. El diputado mexicano que acabamos de entrevistar ha tocado un tema importante de que el Poder Judicial no se puede meterse en un tema político porque lógicamente estaría pues ya distorsionando o causando cierto problema, ¿no? Que no es normal. ¿Usted cree que eso estaría ocurriendo en este caso contra Keiko Fujimori? Porque eso es lo que acaba de manifestar el diputado Carlos Valenzuela. Su proceso en particular sobre lo que tiene por lado de activo y todas esas cosas no tiene nada que ver con el proceso electoral, ¿no? Y no creo que se esté politizando por ese lado. El Poder Judicial es un poder aparte. Lo que sí se ha visto que se está tratando de llevar el proceso electoral sí a un proceso judicial, como están pretendiendo hacer con el doctor Villastein, ¿no? Extraña su actitud, porque ¿qué tiene que ver el Poder Judicial? Si la misma norma sobre derecho electoral dice que no debe ser intervenido. Entonces, ahí lo que quieren llevar es a un juicio ya este proceso electoral, o sea, van a llamar a todos los votantes, a todos los presidentes. Ahora, otra precisión también que el juez electoral, por ejemplo, Luis Arce está pidiendo pues ante los demás, ¿no? Que se respete y que se cumpla, de que se haga público y que se haga llegar los padrones que está pidiendo pues el equipo o el abogado de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Usted cree que eso será posible, Tulio? No es posible porque eso no está en la norma, no está previsto. Son etapas que se dan, ¿no? Si ya pasó ya la época de las elecciones, ahí estaban los presidentes de mesa, ¿no? Sus secretarios, los personeros. Esa etapa pasó, ya no se regresa, ya no se retorna, ya no es revisable. En ese momento es que ellos deben impugnar su personero, quien sea, ¿no? La OMB, quien note que esté mal, levantar un acta que eso está mal y pasar a la siguiente para que lo revisen ya los jueces especiales electorales, ¿no? Y de ahí al Jurado Nacional en apelación. Tienen sus etapas ellos. Mira, la primera etapa es los presidentes de mesa, el mismo día de la elección. Y en caso de impugnaciones, la nulidad pasa al juez especial. Y tiene una tercera etapa que es el Jurado Nacional de Elecciones, que lo va a ver también. Entonces, cumple con todos los requisitos, con la doble instancia, con una revisión y todo. Entonces, no es posible que, no solamente, no lo permite la ley. Entonces, se está llevando a un extremo que no es simplemente, bueno, por querer anular cualquiera pues que pierde quiere anular, ¿no? Si yo también quisiera anular y participar nuevamente, pero no nos vamos a pasar en eso por una eternidad, tiene su tiempo. Bueno, y este tiempo pues está poniendo en cierta disyuntiva de opresión y creando pánico en lo que respecta a las alzas de precios, pero vayamos a otra cosa, a otro tema, teniendo en cuenta de que tu proyecto como ex candidato al Congreso de la República era también tema, por ejemplo, de la Constitución, cambiar la Constitución. Y sí, para eso que también el de Pedro Castillo era también llegar a eso, ¿no? Hacer un cambio, un referéndum total y hacer cambio a la Constitución. Y similitud o esta sintonización te ha llevado a apoyar a Pedro Castillo, Tulio. Bueno, si hay congruencia, una similitud en que hay que hacer reformas en la Constitución o una constituyente, porque es necesario, se ha sometido al país, su soberanía está en duda, ¿no? Porque un país tiene que, los contratos ley que lo llaman, ha sometido a nuestro Estado. Entonces, por eso es que contaminan, por eso es que a veces se dan el lujo de pedir exoneraciones de tributos.
Es más, están en política, están poniendo políticos, financiando políticos, estamos viendo casos Odebrecht. Entonces, no es dable, esta Constitución permite eso. Entonces, hay un atropello a la soberanía nacional. Yo creo que como todo peruano que vive la soberanía, no es que los contratos deben estar por encima de un Estado, sino el Estado debe más bien estar por encima de cualquier contrato para cuando haya cualquier atropello o intervención, puede intervenir el Estado. Pero han sometido a nuestro Estado, entonces tenemos que cambiar esas reglas. Pero dentro de las reglas que existen, ¿no? Que lo exige también la norma. Claro, pero ahora viendo la realidad, Tulio, de que las cosas han cambiado, pues, por ejemplo, Perú Libre o en todo caso Pedro Castillo ha sido tomado por los caviares. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? No va a haber mucha intervención, un cambio de política así radicalmente. ¿Por qué lo que pretenden ahora? Bueno, gobernar posiblemente. Pero ¿no? gobernar de qué manera, Tulio, porque Cerrón, él dice, el que ha ganado no es Castillo, el que ha ganado es el partido Perú Libre, el que va a gobernar no es Castillo, el que va a gobernar es el partido Perú Libre, encabezado por Castillo. O sea, ¿cómo entendemos todo esto? Mira, todos los extremos es inaplicable, el maoísmo, el leninismo, eso es inaplicable en nuestro país, ¿no? Es inaplicable. Lo que sí se puede hacer es un socialdemócrata, que es más guiado al centro. En el Perú se necesita inversión, pero también se necesita mirar la educación, se necesita la salud. Entonces, más me parece que tienen que virar al centro, ¿no? Y al margen de lo que diga Cerrón o quien sea el elegido, es Pedro Castillo. Entonces, él es el que tiene que tomar decisiones. Es decir, en el vientre del partido Perú Libre. Ahora, para que Pedro Castillo tenga que independizarse y poder tomar propuestas justamente tal vez avalado por los caviares, porque ahorita hay que ser consciente, Tulio, está Verónica, está toda la gente, la caviarada ahí metido justamente buscando puestos justamente con Pedro Castillo. Y ahora Pedro Castillo, ¿cómo hace para desligarse del partido de Cerrón, que es Perú Libre? Ese es el tema. Los partidos políticos sirven para participar en una contienda electoral y ahí termina su trabajo de todo partido. Así es que el que va a gobernar es el que sale elegido y tiene que ver pues en su totalidad, porque él va a gobernar el país, no va a gobernar solamente para los que le eligieron a él, ¿no? Tiene que ver también el otro extremo. Entonces, en este caso Pedro Castillo gobernaría sin partido. No necesita un partido necesariamente. O ya tiene. No, porque el Congreso ya está partidarizado. Hay que recordar que el hermano de Cerrón, que es congresista, dijo, ¿no? Si Pedro Castillo se aparta de Perú Libre, dice que le va a ir mal. Viene la desgracia para no sé a qué desgracia se refería, ¿no? Usted escucha, se ha hecho público ese audio. Entonces, ¿cómo ve las cosas, Tulio? ¿Puede suceder esa desgracia para Pedro Castillo? ¿De qué desgracia estaría refiriéndose? ¿A qué? De repente vacarlo, no sé. No unirse con todas las contiendas políticas. Lo que los políticos tienen que entender que tenemos poderes del Estado y estos poderes deben ser independientes, no debe tener injerencia en ni uno en el otro, ¿no? Tal es así como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entonces aquí lo que se está viendo es el Ejecutivo, quién va a estar al mando del Ejecutivo. Y bueno, pues no, el Congreso tiene que hacer su rol. El problema en el Perú es cuando quieren intervenir el Congreso en el Ejecutivo y el Ejecutivo en el Congreso, no es su función. Claro, cada uno tiene que hacer un su poco trabajo. Complicado, porque ¿cuántos congresistas tiene Perú Libre? Clase 30-35 y todos son de Perú Libre. ¿Usted cree que esos congresistas van a apoyar a Pedro Castillo? Lo que Pedro Castillo tiene que hacer un consenso, concertar con todos los partidos, porque representan a un grupo humano y Perú Libre representa también un grupo humano, no es el total. Entonces, Castillo tiene que concertar, el nuevo que llega, sea Castillo, sea que tiene que concertar. Porque legalmente, Tulio,
Vladimir Cerrón le hace mucho daño a Pedro Castillo. O sea, se dice y se contradice. Cada vez que sale a declarar por Twitter o por cualquier medio, Vladimir Cerrón le trae abajo a Castillo. Por eso Castillo, ¿será eso que no quiere hablar por la prensa? No creo que tanto así, sino que es el acaloramiento político, ¿no? Porque hay pullas de todos lados. Y eso yo creo que con la proclamación se va a desvanecer, porque cada uno va a tener que hacer su trabajo, ¿no? Y ahorita están pues todavía en un post-elección, que todavía hay una cierta rencilla, fricciones, pero eso va a terminar en el momento de la proclamación. Cada uno va a tener que hacer su función. No creo que no va a haber tiempo para estar en situaciones y dimes y diretes. Y ahora, por ejemplo, otro de los temas, hay ciertas, opiniones, ¿no?, que no concuerdan con el accionar de Pedro Castillo, que todavía no es proclamado oficialmente como presidente de la República, pero que hay un margen de 40.000 votos que le favorecen, sin tener en cuenta todavía de las actas a resolver que fueron impugnadas. Entonces se está reuniendo ya con alcaldes, se está reuniendo ya con profesionales, y al parecer va a haber otra participación, creo, en Cusco, con un programa del Bicentenario. Entonces, ¿qué opinión le merece todo esto? ¿Es correcto o se está adelantando demasiado o qué cree usted? Tenemos dos candidatos, ¿no?, en la cual va a ir uno y cualquiera de ellos va a ser, y quien esté avanzando o haciendo ya una yo creo que estaría bien, ¿no?, que esté ya familiarizando con la política, en caso de ser proclamado, continuar. No había ni una prohibición, no tiene ningún sentido prohibirle, lo puede hacer cualquiera de los dos candidatos. Pero, claro, nadie le prohíbe, pero en el tema es de que ya las reuniones es como que si él ya fuera el presidente. Bueno, las cifras le favorecen, ¿no? Las cifras le favorecen, ¿no? Haciendo un conteo le favorecen, pero bueno, eso se está a la espera, no. Además no es una prohibición y además está bien que avancen. En caso de asumir, que continúen y que se hagan bien las cosas, ¿no? El Perú necesita de ¿Qué es lo que espera usted, Tulio Gilibonio, de estos gobiernos, ya sea Keiko o sea Pedro Castillo, en todo caso? ¿Qué es lo que espera usted? Porque también ahora usted está luchando por cambiar a un país, por lograr el desarrollo, el crecimiento de un país, y para eso usted ha postulado como candidato, pero que no lo logró y seguramente lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué espera usted de estos dos partidos políticos en caso que cada quien gane? Inmediatamente la salud, ¿no?, que se está atacando, que la vacuna, la educación y abrir trabajo, generar trabajo a través del Perú en infraestructura es bajísimo, y ahí en la construcción se podría generar bastante trabajo, ¿no?, haciendo aunque sea la deuda interna, pero se debe avanzar, generar, ¿no? Y ya viene también, tendríamos lo que es el turismo, todo lo que es inversión, movimiento, reflotar, ¿no? La inversión privada, que no es ajeno, se tiene, porque yo soy de centro, yo apuesto por la inversión privada, pero también hay que hacer obras sociales, como en la educación y en la salud. Son cosas que deben ir de la mano para avanzar, ¿no? Eso es, entonces, no hay por qué tenerle miedo a cualquiera de ellos, tiene que hacer eso porque es lo que llama. Claro, lo que esperamos todos los peruanos es uno, pues la vacunación total, otro la reactivación económica, y tercero, pues la corrupción, muy aparte también de la delincuencia, que es la seguridad, la corrupción, ¿cómo combatir? Ya todo prometen, vamos a combatir la corrupción, pero llegan al poder, termina y la corrupción, en vez de combatir, crece y sigue peor. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, cuál sería tu análisis, Tulio Gilibonio, en respecto si es que este gobierno, cualquiera que sea, van a cumplir con eso? La corrupción, combatir la corrupción de la norma, y las normas se hacen en el Congreso. Ya, pero hay muchas normas que muchas veces están por gusto y nunca se ha empleado, nunca se ha cumplido, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la corrupción campea en el Perú?
porque las normas son benignas. Las más caritas son entre 6 y 15 años. Imagínate, le roban millones al Estado y te pueden dar esa cantidad de años, ¿no? Y muy seguro por ahí con favores políticos y todo, y de abogados, puedes llegar a 6 años. Entonces, es negocio, se tiene que penalizar eso. ¿Cuál sería la solución en la norma? Cadena perpetua. Cadena perpetua, claro, para el corrupto. Claro, mínimo sus 20 años, el más chiquito. Y solo así ya estarían viéndose en una situación difícil, no tener que pensarlo 2 veces. En la China fusilan, pero aún así hay corruptos. Cada año fusilan entre 20 y 30 corruptos. Pero así hay corruptos. Hay un oyente que está viendo, nos pregunta, ¿qué opina de los dinámicos? O sea, de esta banda de Junín, donde al parecer hay un cierto nexo con Vladimir Cerrón, y integrantes que han participado en Perú Libre. Que se investigue, que se vayan a la cárcel todo lo que tienen que irse, así como los de... Y que le dejan tranquilo, que se vayan toda la calle y que le dejan tranquilo a Pedro Castillo. Todo lo que tiene compromiso, no están en contra de la ley, tienen que pagar, porque, y lógicamente de un debido proceso, su denuncia y todo, ¿no? Su defensa. Probados, tienen que ir a la cárcel, es lo que queda, ¿no? Bueno, tu palabra final es Tulio, porque el tiempo nos ha vencido aquí en la televisión. ¿Y cuál sería esa palabra de reflexión, palabras finales para todos los televidentes que a esta hora nos están viendo a nivel nacional, a nivel local y también a nivel internacional? Bueno, a todos esperar la proclamación, quien sea, y apoyar a quien salga, ¿no? Apoyar en el sentido de que este país debe salir adelante. Yo tengo la fe y la confianza que quien salga va a tener que trabajar por el Perú, porque son 50% de electores polarizados por la economía, porque se está llevando mal, porque algo está saliendo mal. Entonces hay que hacer ajustes ahí, ¿no? En lo económico, en la salud, en la educación y en el trabajo. Yo creo que por ahí tenemos la salida para el desarrollo. Bueno, esperar pues y apoyar a quien salga, esa es la realidad. Muchas gracias, Tulio, por tu participación, y esperamos que vamos a seguir siempre analizando, porque tú eres un analista, eres político y también eres analista, y además eres un ex candidato al Congreso de la República, y por esa parte usted seguirá trabajando, no solamente en campaña, y eso es importante, ¿eh? Vas a estar en actividad de alguna manera haciendo obras sociales. Muchas gracias, Tulio. Y de esta manera también gracias a los televidentes. Quiero terminar diciendo, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Dios mediante, hasta mañana, siempre a partir del mediodía. Buenas tardes, permiso. Gracias.